Bueno, luego de casi 10 años, Gonzalo Contreras publica la novela Mañana, un texto que aborda temas como la infidelidad, la depresión a través de la historia de un apasionante triángulo amoroso situado en la década de los 60. Vamos a conversar más sobre este trabajo. Nos encontramos precisamente aquí en nuestros estudios con el escritor chileno Gonzalo Contreras. Un gusto recibirte, Gonzalo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿De qué trata Mañana? ¿De qué trata? Se podría decir que es un triángulo. Ahora es un triángulo de dos ellas con un él, a diferencia de los otros que suelen ser inversos. Pero eso sería un poco simple respecto a la novela. En realidad es una exploración de tres personajes, de tres caracteres muy distintos entre sí, dos mujeres muy semejantes en cuanto a historia y socioeconómica, pero muy distintas entre sí en cuanto a su mirada respecto al mundo, su forma como enfrentan el mundo. ¿Y Esther y Anabel? Exacto, que son mujeres de 30 años. Eso es importante. Mujeres de 30 años que se enfrentan en el año 63 a un mundo que se está abriendo. Un mundo que se está, no solamente para ellas, el mundo entero, la historia del mundo entero se está abriendo, digamos, a vientos nuevos de cambio y revolución. Es una generación que se propone romper con la tradición de sus propios padres. Son dos mujeres que deben elegir, que deben optar, digamos, por cuál va a ser su camino ante su propia adultez y ante su propia vida. Y hay un personaje que es quien las narra en el fondo, que es Antonio Marsante. Esta historia está situada en 1963, ¿cierto? ¿Qué tan importante es el contexto político, histórico del momento en la vida también de estas mujeres? Porque también, bueno, vamos a hablar de eso, pero tener 30 en los tiempos de hoy, de la posmodernidad, no es lo mismo que haber tenido 30 en esa época. Claro, sin duda. Una lectora de 30 se verá a sí misma en su hoy respecto de una lectora respecto de una mujer de 30 en los 60, es el año 63. No es que yo quisiera relatar el periodo de 1963 en particular, digamos, o la década del 60 en particular, sino que corresponde a los 30 años de mi madre, que es uno de los personajes que es inspirador de mi novela. Y dejémoslo ahí, inspirador de mi novela. No es por supuesto, no es la historia de mi madre, aunque algunos puedan ver todavía más coincidencias que esa. Pero son tiempos muy interesantes. Yo tenía, digamos, que situarla cuando mi madre tuvo 30 años, que fue el año 63, digamos, te fijas. Y en ese sentido quise ser lo más verosímil que hay, en la medida de que se trata de una novela, que es ficción, te fijas tú. Pero son tiempos interesantes, son tiempos de cambio, son tiempos de mucha esperanza, son tiempos de una fe en el progreso ilimitada. Es un tiempo de cierta distensión de la Guerra Fría. Esa generación a los 30 años piensa que el mundo es solamente progreso y promesa. Y no hay una sola nube y no hay una sola nube en el horizonte, digamos. Y yo lo dejo solamente hasta ahí. Todo esto ocurre en el año 1963 hasta octubre. En octubre muere Kennedy. Claro. Y ahí termina la novela, cuando Kennedy no ha muerto aún. Pero en el último diálogo dicen, todos amamos a John Fitzgerald Kennedy. Sí, todos amamos a John Fitzgerald Kennedy. Que era un presidente de Estados Unidos que marcaba, digamos, un aire de esperanza muy fuerte, particularmente en Latinoamérica. ¿Qué viene? Tú decías, bueno, está inspirado en mi madre, pero no es la historia real de mi madre. No. ¿Y por qué traes en tu historia pasajes de la vida de tu mamá? No, es que no hay pasaje de la vida. No hay pasaje, solo la inspiración. Es solamente la inspiración, sí. Y por eso la sitúas entonces, la correlación, o al menos la coincidencia que guarda relación con la edad de tu madre en el año 1963. Exactamente, por una foto que vi, en fin, y dije, ¿dónde la sitúo? A ver, ¿esta foto fue de cuándo? Esta foto es de 1963. Si uno como escritor se hace una pregunta, ¿quién era ella? ¿Y quién era ella? No
al final, sino que quién era ella como mujer joven. O sea, quién fue ella a sus 30 años. ¿Y qué tanto? ¿Qué tenía dentro? Y dado que todo eso es especulativo, ¿te fijas? El campo es muy libre, por lo tanto yo no te puedo decir que yo tengo respuesta a esa pregunta que yo me hice. Que ¿quién era esa mujer que está en esa foto en la playa? En la foto en la playa. Exactamente. ¿Y esa es la misma foto que hoy está en la ilustración y en la parte principal, en la portada del libro? Es la misma foto en la cual se inspira mi hija, que es pintora, y que pinta, digamos, la foto y la convierte en un óleo, que es lo que muestra la portada. Aquellos que han seguido tu trayectoria, que han podido repasar tus otras obras, ¿qué aporta esta novela? ¿Qué tiene de distinto? Me imagino que la historia completa, pero más allá Bueno, de eso. a ver, cada obra es distinta entre sí. Es una obra, yo diría, con más ligereza, con más levedad, con menos peso. Es una obra con más luz y tal vez con más esperanza que las otras. ¿Y por qué? Mi estado de ánimo. ¿Sí? Supongo. ¿Qué tanto, en qué momento de tu trayectoria también escribes mañana? ¿Y cómo fue el proceso? Esta es una pregunta siempre cuando uno termina un libro, de decir, bueno, ¿cómo fue el proceso de creación? Esta novela también es excepcional en cuanto a su gestación. Mira, yo esta novela la empiezo a escribir en noviembre de 1900. ¿Siempre cuánto tiempo? No, en noviembre del 2014. Hace 2 años atrás. 2014. Y la terminé en junio del 2015. Es una novela que fue escrita todos los días. O sea, no paré nunca de escribir. Digamos, me subí a la ola y no me bajé nunca más. Cosa que no ocurre con todas las novelas, en que tú de repente puedes tener un problema estructural que te topas, digamos, con un callejón sin salida y puedes estar un mes parado. No, esta fue subirse a la ola, digamos, y surfearla. Fue un placer escribirla. Fue un placer escribirla, Sí. y yo te contaba que ya empecé la lectura y también ha sido un placer leerla, porque más allá, ¿cierto?, de que tú nos puedas contar de qué se trata, los personajes, en qué te inspiraste, también la facilidad del relato acompaña mucho al lector, pues, especialmente para aquellos que buscan la lectura de verano en estos días, a los que se van a ir de vacaciones. ¿A qué nos invitas a leer mañana? Y a todo el mundo, digamos. O sea, yo creo que la lectura no tiene... Yo no escribo para un target en particular, digamos, para un público. Nunca he pensado en un público objetivo ni ese tipo de cosas. Cualquiera que sepa sacar placer de la lectura, digamos, puede leerla. Desde los 20 hasta los... o puede ser antes también, de los 18 hasta los no sé cuánto. Todo aquel que digamos, que sepa sacar placer de la lectura. Gonzalo, este tu último trabajo ya está disponible en las principales librerías de nuestro país. En todas, por lo que yo sé. Entonces, para aquellos que buscan lectura para las vacaciones, para el verano, aquí está la novela Mañana. Yo voy a cumplir con mi compromiso de terminarla también, pues. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y gracias a ti por la invitación. Un tremendo gusto, pues. Y nosotros vamos a ir a la pausa muy breve, ya regresamos, no se vaya.